Señor, creemos que tú tienes una palabra el día de hoy para cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, el tema del día de hoy se llama Sígueme, sígueme. Y lo leímos en el libro de Lucas. Lo voy a leer una vez más para que lo podamos entender. El día de hoy quiero hacer algo. Quiero que este versículo lo podamos entender, que podamos analizar la profundidad de qué es lo que está hablando. Y dice, una vez más, dice, y decía a todos. ¿A quién les está hablando el Señor? ¿A quién? A todos, ¿verdad? Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Es interesante porque comienza hablando el Señor. Dice que estaba reunido con personas y dice que le dijo a todos los que estaban ahí. Esta palabra es para todos. Pero me gusta cómo comienza, porque comienza diciendo, si alguno quiere. Jesús extiende una invitación a todos para poder seguirle. Él quiere que todos formemos parte de aquel grupo íntimo, así como Él tenía el grupo de sus 12 discípulos, que en algún momento Él les llegó a llamar amigos. La Biblia nos dice que los planes de Dios para con nosotros son planes de bienestar y no de calamidad. Y sin duda que Él quiere que nosotros seamos sus amigos. Pero ¿sabe qué, hermano? Él también quiere que nosotros podamos entender el significado de qué es seguir a Cristo. ¿Qué significa seguir a Cristo? Hace una invitación para todos. Dice, si alguno quiere. De todos los que estaban presentes, el Señor hace una invitación y dice, el que quiera puede seguirme. El versículo sigue diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí. Ahora, ¿qué significa ir en pos de Él? No significa solamente ahí está Jesús, lo voy a seguir, sino estaba viendo que esta frase normalmente es usada en un contexto romántico. ¿Ha escuchado usted el versículo donde dice que está dando el consejo, la palabra de Dios a los esposos para con sus esposas, y les dice que las amen como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Mire, el contexto de ir en pos tiene un contexto romántico. Ahora, fíjese, lo que me ponía a pensar era, ¿quién no ha hecho locuras por amor, hermano? ¿Algunos de ustedes se han enamorado alguna vez? Mire, hermano, el amor ha inspirado una cantidad de libros, una cantidad de películas, de canciones, de obra, de música. Ahora, no me vaya a condenar, hermano, todavía, ¿verdad? Culturalmente creo que nosotros tenemos conocimiento, pero ¿alguna vez usted, hermano, si habla el inglés, ha escuchado esa canción de Whitney Houston que decía I will always love you? ¿Verdad? Bueno, en el tiempo del cine de oro en México, había un hombre que se llamaba Pedro Infante que cantaba una canción que decía Amorcito Corazón. Mi papá de saber de eso. Yo no sé, pero algunos datos internos como que nos hacen sospechar que esa canción tuvo que ver algo con el nacimiento de sus servidores, de mis hermanas. ¿Quién ha hecho algo loco por amor? Ir en busca del amor es eso. Y podríamos contar un sinfín de historias. Yo sé que usted tiene su propia historia, pero ¿sabe qué es lo interesante? Que ir en busca del amor nos hace caminar horas. En la noche, en el día, en la nieve. Mira, hermano, yo también me he enamorado. Y venían tormentas de nieve y mire, 3 pantalones aguantadores, 4 chamarras y con todo, ¿verdad? Mire, el amor nos hace el gastar el último dólar que nos queda
para regalar un detalle, ¿verdad? No te importa, lo único que quieres es verla sonreír, es verlo sonreír. El amor nos hace reír, hermanos, nos hace suspirar. Son esas mariposas dentro de nuestro estómago, pero ¿sabe también? El amor nos hace llorar. ¿Sabe, hermanos? Para ser honesto, yo no recuerdo tener muchos momentos de esos en mi búsqueda de ir en pos de Cristo. ¿Usted? Y mire, en Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 44, está una parábola, es la parábola del gran precio. Y dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Interesante, ¿no? Porque comienza diciendo, el reino de los cielos es como un tesoro que estaba en un campo, y fue un hombre a este campo y encontró ese tesoro. Entonces este hombre accionó, se puso pilas, dijo, encontré el tesoro, y lo escondió de nuevo para que nadie más lo fuera a encontrar. Y dice que rápidamente fue y vendió todo lo que tenía, todo, se deshizo de todo para comprar aquel terreno. Cuando descubrimos la vida que podemos tener en Cristo, es cuando entendemos el gran tesoro que está enfrente de nosotros. Pero para poder ir en pos de Él, así como aquel hombre vendió todo, de la misma manera nosotros debemos de entregarlo todo. El miedo de muchas personas es el pensar que al entregar todo, de alguna manera me estoy perdiendo de algo mejor. Mire, es como aquella parejita de enamorados, son novios y se aman demasiado, se quieren demasiado, y ella tiene una ilusión. Ella quiere casarse, ella quiere un anillo en su mano, ella quiere hacer una familia. Pero él le tiene un poquito de miedo al compromiso, ¿no? Y, hijos, es que, ¿y si me encuentro a alguien mejor? ¿Y si no es para mí? Y le hace una propuesta y le dice, vamos a hacer algo. ¿Qué tal si nos vamos a vivir juntos? Vivimos un tiempo, vemos cómo nos va, y si al pasar del tiempo vemos que funciona, pues nos casamos. Pero mire, hermano, eso traducido al español quiere decir, mira, ¿por qué no nos vamos a vivir juntos y hacemos uso de todas esas cosas que solamente tienen uso en el matrimonio? Aprovechamos esos momentos sin ningún compromiso, hermanos, sin ningún sacrificio. Entonces, ¿cuál es nuestro contexto de ir en pos de seguir a Cristo? Mire, una de nuestras más grandes motivaciones que podemos encontrar en la búsqueda apasionada por Cristo se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, que dice, nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. La historia más relevante de ir en pos de, la más grande de todos los tiempos, es cuando Dios se encarna y viene a la tierra y muere en nuestro lugar. Él tomó la iniciativa de ir en busca de nosotros. Cuando entendemos lo maravilloso y lo hermoso de su amor, nuestro corazón empieza a cambiar y entendemos que lo amamos porque Él nos amó primero. Eso significa ir en pos de. El que quiera venir en pos de mí, sigue diciendo el texto, niéguese a sí mismo.
Es una rendición total. En el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 20, capítulo 19, ahí va a usted a encontrar la historia. Estaba Jesús, estaba como siempre enseñando, predicando, y se le acerca un joven, el joven rico. Sí se sabe la historia, ¿verdad? Y llega el joven rico y le dice: maestro, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús empieza a enseñarle, empieza a hablar con él y le dice: bueno, puedes honra a tus padres y a tu madre, a tu padre y a tu madre. Ama al Señor sobre todas las cosas. En pocas palabras, cumple los mandamientos. Entonces el joven, en el versículo 20 del capítulo 19 del libro de Mateo, me gusta cómo le responde, porque le dice, el joven le dice a Jesús, le dice: todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Entonces Jesús le dice en el versículo 21: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Está cañón, ¿verdad? Yo sé que usted se sabe el desenlace de la historia. Sé que el joven se entristeció dentro de él, porque era mucho lo que tenía, porque no podía deshacerse de sus riquezas, de todo eso. Yo leí un libro que hasta el día de hoy ha sido de bendición para mi vida, y se llama No soy un fan. Y ahí encontré una historia muy interesante de un misionero que se fue a África. Entonces este misionero llega a África y se encuentra con otros de sus colaboradores, de sus hermanos misioneros, y empiezan a hacer una campaña evangelística. Entonces, en la campaña evangelística, al final de la noche, después de todo lo que hicieron, hacen el llamado y dice: ¿quién quiere aceptar a Cristo? Y dice la historia que habían dos jóvenes que aceptaron a Cristo. Hermano, yo no sé, ¿usted en alguna ocasión ha estado en algún lugar donde ha atestiguado a alguien entregarle la vida a Cristo? Yo he estado presente, hermano. Gracias a Dios me ha dado el privilegio de poder estar presente y ver cuando una persona hace esa decisión de fe y acepta a Cristo en su corazón. Entonces los jóvenes aceptaron a Cristo, y bueno, terminó la campaña y se fueron. Entonces el siguiente día en la mañana, este misionero se levanta temprano y va al lugar de reunión. Y cuando él va llegando al lugar de reunión, se encuentra a estos dos jóvenes afuera, y venían con unas cuantas cositas cargando, y decía: órale, ¿qué hacen estos aquí? Entonces entra y habla con sus compañeros misioneros y le dice: aquí están estos dos jóvenes que ayer recibieron a Cristo, ¿qué hacen aquí? Entonces el misionero que llevaba más tiempo ahí le empieza a explicar y le dice: mira, es que lo que no has entendido todavía es que cuando una de estas personas toma la decisión de seguir a Cristo como su Señor y su Salvador, ellos están tomando la decisión de ser rechazados de sus familias, de ser expulsados de sus tribus, están tomando la decisión de ser desheredados. Estos jóvenes no tienen a un lugar a donde ir. Estos jóvenes el día de hoy son unas personas hasta cierto punto sin hogar. Esa era la decisión que estos jóvenes estaban tomando en el momento que ellos decidieron seguir a Cristo. Hermano, yo esta semana vi un video y está muy interesante. Yo se lo mandé a alguno de los jóvenes y hablaba de las iglesias allá en Norcorea, en Corea del Norte, y cómo la iglesia de Cristo está siendo perseguida, cómo estas personas no pueden tener una Biblia.
Decía este hombre que el gobierno les contaba historias donde les decían: cuidado con los misioneros porque ellos hasta se comen tus intestinos, y los asustaban. Entonces cuando ellos veían que alguien quería predicar de la palabra, le escapaban, le huían, no podían tener una Biblia. Estaba viendo el video y decía que aquellas personas que encontraban a pastores, a misioneros, a personas con Biblias y los mataban, eran premiados por el gobierno. Hermano, está pasando el día de hoy, siglo XXI. Una iglesia perseguida, una iglesia que se niega a sí mismo. Cuando uno se niega a sí mismo, escoge a Jesús por encima de la familia. Cuando uno se niega a sí mismo, escoge al Señor antes que el dinero, antes que el consejo escolar, antes que los amigos, antes que las compras, antes que las parejas, el esposo, la esposa, el novio, la novia. Escogen morir, escogen perder su libertad. El término que la Biblia usa para describir a un siervo de Cristo, ¿sabe cuál es? Esclavo. ¿Qué es un esclavo? Un esclavo es una persona que no tiene derechos. Es una persona que no tiene posesiones materiales propias. Es una persona que pierde hasta su identidad. Un esclavo no puncha para entrar y no puncha para salir. Un esclavo es un esclavo. Y me llama la atención, hermanos, porque la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay personas que a sí mismo se autodenominan esclavos. Segunda de Pedro, el apóstol Pedro, aquel que hizo esa declaración de: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquella persona que por un momento pudo caminar sobre las aguas. Cuando comienza el saludo en su carta, dice: Simón Pedro, esclavo. Grandes personas, grandes siervos de Dios, grandes apóstoles. El apóstol Juan se denomina a sí mismo como esclavo. Timoteo se denomina a sí mismo como esclavo. Judas se denomina a sí mismo como esclavo. Está Santiago, medio hermano de Jesús. Y es interesante porque él, siendo medio hermano de Jesús, no comienza su carta diciendo: yo, medio hermano del Hijo de Dios, sino que Santiago comienza diciendo: Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. El mismo Pablo dice: soy un esclavo de Cristo Jesús. Estaba viendo, hermanos, hay un hermano que se llamó Bill Bright. Y este hermano es una persona importante porque él fue el fundador del Campus Crusades of Christ. Era una persona activa que se interesaba en el ministerio y que quería llevar el evangelio de Cristo por todas las naciones. Bill Bright fue el escritor de las 4 leyes espirituales. Si alguna vez usted la ha escuchado, esa como libretito que se da para evangelizar, las 4 leyes espirituales las escribió Bill Bright. Y ahora sí que estos tratados, estas 4 leyes espirituales, han sido repartidas a 2.5 billones de personas por todo el mundo. Bill Bright fue uno de los principales de la película de Jesús. Esa película fue vista por 4 billones de personas y está en 660 idiomas. ¿Y sabe qué palabras se encuentran escritas en la tumba de Bill Bright? 3 palabras: esclavo de Cristo. La razón por la cual nos es tan difícil para las personas el identificarnos como esclavos es la cultura.
En este momento en el que soy yo el primero, yo soy el segundo, yo soy el tercero, yo soy el último. Yo. Pero en el Antiguo Testamento nos describe a ciertos tipos de esclavos. Si usted busca en Deuteronomio 19, se lo voy a dejar, usted escríbalo, búsquelo. Pero ahí habla de estos esclavos que llegaba el tiempo de ser libertados. Pero ellos habían dado cuenta que estaban bien con su Señor y que sus familias estaban bien con su Señor, y mejor que ser libres, ellos optaban por ser esclavos por amor toda su vida. Por más irónico que parezca, ser esclavos de Cristo nos permite experimentar aquella libertad que deseamos. Seguimos profundizando en el versículo base. Dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Estamos en un país bendecido, ¿verdad que sí, hermano? Está en un país, wow, donde en la nación americana hay grandes edificios, hay grandes empresas, hay grandes nombres, ¿verdad? Y nosotros somos influenciados y encontramos las grandes empresas. Hay empresas que tienen un logo y tienen su eslogan, ¿verdad? ¿Usted conoce cómo se llama la empresa de la palomita? ¿Alguien? Por ahí escuché. ¿Cómo se llama? Nike, ¿verdad que sí? Y solamente le dije palomita y usted ya sabía cuál era. ¿Y cuál es el eslogan? ¿Qué dice? Por ahí lo dijeron. ¿Qué dice? Just do it, right? You can do it. Dicen, tú puedes hacerlo. Bueno, una poquito tal vez más familiar. ¿Usted ha visto esta empresa que tiene un logo de una M grandota, color amarillo? ¿Quién la conoce? ¿Cómo se llama? McDonald's, right? ¿Y cuál es el eslogan? ¿En inglés y en español se lo saben? Imagínense que el pastor abre el video de la predicación y lo abre justo en este momento y dice: ¿de qué les está hablando? De que están a 2 por 5, ¿no? No, sí, dice, el eslogan es I'm loving it. Me encanta, ¿no? Ahora, quise hacer esa analogía porque en nuestro caso es diferente. Nosotros como cristianos también tenemos un eslogan. ¿Y sabe cuál es ese eslogan que tenemos? Es ven y muere. Nuestro eslogan no es romántico. ¿Y sabe cuál es el logo de nuestro eslogan? De nosotros como cristianos. Es una cruz. Ese es nuestro logo. Una cruz y un eslogan que nos dice ven y muere. No es fácil decirlo, ¿verdad? Lo estamos asimilando, hermanos. La cruz. En el Antiguo Testamento era maldición, y aquella persona que estuviera en la cruz era maldita. Según la historia dice que se llegaron a crucificar hasta 2,000 personas a la vez. ¿Se puede imaginar eso? Imagínense, pero ¿por qué? ¿Qué simboliza la cruz? Yo quiero darte 3 significados. El primer simbolismo de la cruz es un símbolo de humillación. Mire, el ejército romano era algo que hacía para que confirmara públicamente el poder que tenían. Ellos insinuaban que la persona literalmente era nada. Era nada. Mire, hermano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores se hizo nada.
Si nosotros vamos a seguirlo con humildad, tenemos que cargar nuestra cruz y tenemos que hacernos nada. La cruz significa un símbolo de sufrimiento. Jesús fue golpeado hasta quedar irreconocible. Jesús cargó un peso aproximadamente de 125 libras por las calles de la Vía Dolorosa. Hermanos, seguir a Cristo nos va a costar. Nos tiene que costar. Necesito 3 hermanos valientes. Y yo voy a decir que hermano Saúl, ayúdeme. Lucas capítulo 6, versículo 22. Papá, segunda de Timoteo 3:12. Acá hermano José, ayúdeme. Filipenses 1:29. Lo pueden leer fuertemente. Hermano, ¿qué dice Lucas 6:22? Bienaventurados cuando los aborrezcan, cuando los insulten a causa del Hijo del Hombre, a causa de Jesús. Segunda de Timoteo, versículo 3:12, ¿qué dice, papá? Oh, mami. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermano José, Filipenses 1:29. Está interesante, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos quieren seguir a Cristo Jesús? Amén. ¿Qué dice, hermano? Amén, gracias, hermano. Se nos es concedido a causa de Cristo no solo creer en Él, sino también que, hermanos, que padezcamos por Él. La pregunta es, ¿nos ha costado algo? En medio de lo que estamos viviendo normalmente, nuestra verdad diaria, ¿estamos cargando nuestra cruz? ¿O nuestra cruz o el peso de nuestra cruz va sin dolor y sin sacrificio? Mira, hermano, si no hay sacrificio envuelto con incomodidad, hay una buena chance que no estás cargando la cruz. Hermano, la cruz también es un símbolo de muerte. El mismo monte donde fue Jesús crucificado, Gólgota, Calvario, lugar de la calavera. Manos traspasadas por clavos, pies clavados en madera. Hermano, cuando nosotros nos volvemos seguidores de Cristo, es el fin de nuestro yo. Tenemos que morir cada día, cada día, cada día. Ahora imagínense que su yo completo, por hacer esta analogía, son $100. ¿Cuánto se le pide a usted que se dé cada día? $100, ¿verdad? Pero muchas veces estoy joven, todavía me quedan años. Como queremos llenar esa cuota de penny con penny, ¿no? Un penny un día, un penny el otro día. Cuando seguir a Cristo nos está a nosotros diciendo que tenemos que dar nuestro 100%, morir todos los días. ¿Sabe qué nos lleva a morir todos los días? En ocasiones nos va a llevar a cancelar nuestras vacaciones por el ministerio. Morir todos los días nos va a llevar a perdonar a aquellas personas que nos han ofendido, que nos han lastimado. Morir cada día nos va a hacer que nosotros amemos sin condiciones y sin reservas.
Hermano, piénselo. Le regalo unos segunditos para que lo piense. Si nosotros tuviéramos que tomar nuestra cruz el día de hoy, ¿en qué aspecto moriríamos? Tendríamos que morir. ¿Será perdonar a alguien? Y me llama la atención, hermanos, porque aquellas personas que decidieron seguir a Jesús, mire, hermanos, ha habido un montón de mártires en el pasar de los años, desde que Jesús vino. Pero en sí, hablando de aquellas personas que lo siguieron, Mateo fue atravesado a espada en Etiopía. Marcos fue arrastrado por caballos en Alejandría. Lucas fue ahorcado en Grecia. Pedro crucificado de cabeza. Judas, hermano de Jesús, fue atravesado por flechas, y Santiago fue degollado en Jerusalén. Si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, la invitación de esta noche es que nosotros podamos reflexionar en qué manera estamos siguiendo a Cristo. Es que nosotros podamos en nuestro corazón ver y reconocer nuestra condición y venir delante del Señor y decirle: Señor, quiero seguirte. Hermano, a mí también me ha costado, pero es bueno el Señor y misericordia. Dice su palabra que Él es tardo para la ira, pero Él es rápido en misericordia, es grande en misericordia. Así que, hermanos, sigamos a Cristo. Hermanos, no regresemos al mundo. Hermanos, sigamos en ese camino estrecho donde es difícil, donde no es nada fácil. Y tú ves todo, las personas en el mundo que están gozando, pero dice la Biblia que hay dos caminos que al hombre le parecen derechos, y el final de unos es la muerte. Hermanos, sigamos a Cristo. Hermanos, los motivos: sigamos a Cristo. Hermanos, moramos, Señor, en el nombre de Jesús. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias por tu palabra, Señor. Señor, nosotros queremos ser seguidores tuyos. Y muchas veces olvidamos qué significa seguirte, Señor. Muchas veces, Señor, nos enfocamos en lo que estamos viviendo nosotros, en lo que nosotros queremos, Señor. Y como aquel joven rico, Señor, muchas veces hemos despreciado el seguirte, porque es mucho lo que tenemos, es mucho el orgullo que tenemos, es mucha la avaricia, es mucha la envidia, Señor. Pero nosotros queremos menguar para que crezcas tú, Señor. Nosotros queremos morir, Señor, para que no vivamos más nosotros, sino para que Cristo viva en nosotros, Señor. Pablo decía: ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Decía: muchas veces he pedido al Señor que se me quite este aguijón, y el Señor nos ha dicho: bástate en mi gracia, bástate en la gracia del Señor Jesús.